Buenos días, es sábado, aunque no nos deja mucho tiempo para la reflexión porque la actualidad y sobre todo el movimiento que estamos viendo en las últimas horas es tremendo en distintos frentes. Desde Estados Unidos a la guerra de Ucrania, pasando por Francia y avanzando por la presidencia europea que ha comenzado hoy. Francia está ahora mismo en una situación complicada. 270 nuevos detenidos esta noche, toque de queda organizado, atacaban hasta con fuegos artificiales a la policía en una situación que nos está dejando la vuelta de Macron y de todos los ministros a ver de qué manera se puede salir de esta situación. Hoy es el entierro de Nagel, 17 años, fallecido a manos de, después de ese control de tráfico por parte de un policía durante el pasado martes. Y ojo porque la fotografía no ha dejado de empeorar, sobre todo cuando la ONU ha dicho que la policía francesa es racista. ¿En qué momento se ha metido la ONU en una fotografía tan complicada a acusar a la policía francesa en una situación que lo único que ha hecho ha sido empeorar todavía más la ya difícil fotografía que tiene Macron, el ya difícil momento que tiene Macron para intentar salir de esta situación de polvorín que se encuentra el país, prácticamente en una especie de guerra civil donde una parte de la población está poniendo en jaque no solo a Macron, sino a los ciudadanos, a los comercios. Las imágenes de pillaje, de entrar a saquear distintos comercios ha sido la nota predominante durante las últimas horas. Complicadísima la fotografía, la situación para Emmanuel Macron, que incluso suspendió esa reunión de primeros ministros, de máximos mandatarios europeos para intentar recoger lo que parecía que se le había ido de las manos, y no solo le parecía, es que se le había ido de las manos. La situación francesa pone al borde de una guerra civil en una parte de la población que ahora mismo ya incluso no cree en las instituciones francesas y está dejando una fotografía muy muy complicada. Los partidos de la oposición están pidiendo una reunión de la Asamblea que busque la manera de salir de esta situación ahora mismo en jaque al gobierno y a la nación en general. Fíjense que solo en una noche 270 detenidos, pero en una noche en la que el toque de queda era la clave fundamental. Francia vive una situación sobre todo social muy 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 complicada. Ya se vio en las últimas elecciones y ya se vio también con el movimiento de protestas de los chalecos amarillos. Sin embargo, ahora la fotografía, la escalada es todavía mayor, una vez que lo que se pone en jaque es el conjunto del sistema por una parte de la población no menor que directamente busca que haya una especie de sometimiento por parte de la otra parte de la población a un cambio social que la otra parte de la población no quiere que se produzca, de tal manera que la fotografía trasciende también a Francia y sobre todo choca, afecta a lo que está sucediendo en el conjunto europeo. Pocas palabras desde Europa hemos visto. Por ejemplo, el presidente español ha preferido iniciar esa presidencia europea en Kiev, en lugar de ver que cerca de la frontera hay un problemón ahora mismo importantísimo, migratorio, un problemón sobre todo de conflictividad social, de pacto social, que ahora mismo está puesto en jaque. España está iniciando justo hoy, 1 de julio, la presidencia europea. Lo hace, como ya saben, en Kiev, donde ya está el presidente del gobierno español. Ha mandado o ha ido con una serie de medios de comunicación para entrevistar a Zelensky, para poner el foco de la guerra de Ucrania en el tema principal también de la opinión pública, en el que se está viendo de qué manera también Sánchez busca seguir con la imagen, con esa trasladar esa sensación a Ucrania de que la guerra está en suelo europeo y que hay que seguir apoyando. Vamos a tener muchos mensajes durante este día alrededor de cómo Sánchez intenta atraerse también la guerra de Ucrania a la fotografía de la opinión pública. Ya saben que hay elecciones el 23 de julio aquí en España, quedan ya menos de un mes para esas elecciones y por tanto esa persistencia de ese debate alrededor de la guerra de Ucrania va a ser clave aquí en España, en un momento donde conocemos cómo la recaudación, por ejemplo, en el último mes ha pinchado en mayo, ha caído un 5,9%, sobre todo por el IVA, y está anticipando una ralentización. Es mejor cambiar el foco hacia otro tema, en este caso el de Kiev, el de la guerra de Ucrania, mejor que entrar en cómo España, a pesar del crecimiento económico y de la caída de la inflación, también está anticipando una ralentización, una recesión que podría llegar también a finales de este año, principios del 2024. El otro tema fundamental viene de Estados Unidos. Como ven, no es un día muy de reflexión, sino de analizar los temas que van saliendo como champiñones en la fotografía
a nivel internacional. Biden tiene un problemón doble, tiene una parte ideológica con una de las sentencias del Tribunal Supremo en Estados Unidos, el otro fundamentalmente económico es el de los préstamos estudiantiles. Es que Biden se quería gastar 430.000 millones de dólares en eliminar los préstamos estudiantiles de 10.000 en 10.000 dólares, pero que la medida, han dicho los jueces, estaba rayando lo constitucional, de tal manera que le han dado un paso atrás. Vamos a ver de qué manera recupera ahora Biden esa medida para dejar satisfechos a los estudiantiles, esos préstamos estudiantiles fuera, para que estén esos estudiantes o recién acabados de ser estudiantes contentos, satisfechos, viendo cómo el Estado es el que les quita la carga de la deuda que ellos mismos habían admitido. Claro, hay una parte de la población que dice, 430.000 millones, ¿de verdad? ¿Cuál es lo siguiente o qué es lo siguiente que vamos a quitarnos de carga, ¿no? Que va un poco alineado con lo que Calviño intentó hacer en España, de reducir la cuota hipotecaria. ¿Por qué no pasa, dice una parte de la población estadounidense, ahora las hipotecas? 430.000 millones, ¿por qué en préstamos estudiantiles y no en hipotecas? No, es que los préstamos estudiantiles son para toda la vida y las hipotecas que se quitan en 2 años, ¿o qué? En una fotografía clara de que, como ven, tanto en Francia como ahora en Estados Unidos, el pacto social, esa vuelta al Rousseau de nuestra sociedad, de contrato social, es una de las claves fundamentales. Hay una imposición solo con criterios electorales de cómo una parte de la población puede cambiar el voto, puede cambiar también la fotografía alrededor de los equilibrios electorales, y en ese entorno se toman medidas puramente electoralistas. Son 430.000 millones de dólares lo que quería eliminar de las arcas Joe Biden para atraerse además ese voto joven a un año de unas elecciones en Estados Unidos donde su voto puede ser fundamental, de 10.000 en 10.000 dólares, pero con unas cantidades absolutamente brutales. Le han dicho los jueces que no. Y entonces vemos toda la fotografía común. Cuando los jueces no te dan la razón, pues entonces hay que intentar desacreditar a los jueces, intentar decir que no están entendiendo el orden constitucional, que no entienden de verdad las leyes, que no se están extralimitando. Son todos los mensajes que han venido durante las últimas horas por parte de los demócratas. En una fotografía en la que, claro, si nos cambiamos de bando, en el ideológico, y nos vamos al sur, en América, encontramos la inhabilitación ayer de Bolsonaro. Oiga, es que los jueces han inhabilitado a Bolsonaro hasta 2030 para no presentarse en las elecciones porque había desacreditado el sistema electoral. Oiga, es que el motivo fundamental para evitar que Bolsonaro se presente a las elecciones hasta 2030 es que ha desacreditado el sistema electoral mediante una serie de documentos en el que intentaba explicar que había habido un fraude electoral. Oiga, es que ustedes han quitado ahora mismo a un candidato electoral, pero así, imagínense que esto mismo hubiera sucedido al norte, cuando estábamos hablando de Estados Unidos, y se intentara eliminar a Joe Biden por buscar en el otro lado del arco ideológico, eliminar como candidato hacia las elecciones a Joe Biden en este caso. La que se estaría liando. Ojo a lo que está sucediendo en Brasil, porque aquí sí la justicia está interviniendo ya no en decisiones que se puedan eliminar, sino en eliminar a quien pueda tomar las decisiones. Decía la jueza que se habían utilizado fake news en todo el proceso electoral, en toda la anterior campaña electoral, y que se tiene que evitar a futuro, y que una manera de escarmentar a Bolsonaro y a una serie de políticos y a una parte de la población es inhabilitar a Bolsonaro para que no vuelvan las fake news a Brasil en unas elecciones. Oiga, ¿han hecho el mismo proceso en el otro lado? ¿O quiénes son los que están mirando si de verdad hay fake news? Sucede como en Europa, son una serie de empresas designadas para que el sistema pueda autogarantizarse que una parte de la población no pueda hablar. Adiós al free speech. Ojo a la fotografía de Bolsonaro, porque lo que nos está planteando es que ahora ya, con una acusación de una serie de organismos de regulación de las fake news, normalmente de izquierdas, se puede inhabilitar o se puede frenar a un candidato de centro-derecha o de derecha porque pueda ser un peligro para las siguientes elecciones. La fotografía de Brasil es altamente peligrosa. Hay 2 cuestiones más en la mañana que no quisiera dejarme. Una de ellas es la visita del jefe de la CIA, de William Burns,
ha viajado a Ucrania en secreto. Se acaba de conocer ahora porque el Washington Post nos lo desvela esta mañana. Quería analizar, y esta parte parece lógica, y ahora entremos en lo lógico, para analizar la contraofensiva. Ahora, si Estados Unidos no es parte del conflicto, ¿qué hace el jefe de la CIA analizando la contraofensiva en Ucrania? Pero hasta aquí vamos a aceptar el pulpo como animal de compañía, sobre todo por la cantidad de armas que ya se han puesto. El segundo punto fundamental que ha analizado William Burns con los altos funcionarios de Ucrania son las opciones que hay que, después de que la contraofensiva funcione, nos lleve a una mesa de negociación de paz a finales de año, según el Washington Post. Lo que dice el Washington Post es: William Burns, jefe de la CIA, viaja a Ucrania en secreto y plantea dos temas. Dígame cómo va la contraofensiva. Creo que necesita, dice William Burns en esa información de Washington Post, creo que se necesitan más dotación armamentística para poder acabar la contraofensiva. ¿Y qué opciones tenemos de que en diciembre, a finales de año, haya ya constituida una mesa de negociación de paz? Es decir, volviendo al inicio del argumentario, ¿qué hace Estados Unidos en todo este entorno? Porque se va a llevar de Rusia el mensaje de que es parte del conflicto. Y no queremos que nadie desde Estados Unidos vaya a opinar lo contrario en este entorno, ¿no? Oiga, voy a ver cómo funciona la contraofensiva. Se le falta añadir de mis tropas ucranianas, pero no lo ha dicho así. Pero lo que ha dicho, oye, vamos a ver muy bien todo lo que hemos dado, cómo está haciendo, cómo es el plan, cómo está funcionando, cómo está avanzando, porque queremos una mesa de negociación a finales de año. Vamos, la fotografía es completamente diferente a lo que se está planteando, sobre todo desde que aparece John Kirby, ese portavoz de la Casa Blanca, decirnos, no, esto es un tema ucraniano, nosotros apoyamos porque hay que apoyarle. No solo se apoya, sino que ojo con la fotografía de escalada hacia Occidente, después de conocerse también esta visita en secreto de William Burns, en una semana en la que ha habido muchas dudas de si había funcionarios de la OTAN, si había personal de la OTAN en ese ataque a Kramatorsk, no haciendo el ataque, sino recibiéndolo. Es decir, hasta qué punto el chivatazo no iba solo en el tema de altos funcionarios ucranianos, sino de la OTAN. Y el último punto del día nos viene desde Argentina, que ha utilizado yuanes y derechos especiales de giro, pero sobre todo importante yuanes, para hacer un pago al Fondo Monetario Internacional, lo que despliega definitivamente. El Fondo Monetario Internacional es un organismo internacional que sobre todo tenía esas deudas en dólares, de tal manera que el movimiento hacia yuanes aceptado por el Fondo Monetario Internacional viene a reflejarnos ese desacople, ese decoupling, esa guerra fría, sobre todo económica ahora mismo, aunque también ya empieza a ser bélica, en el que se ve de una manera clara que una parte del mundo quiere escaparse de las garras del dólar, en el que la desdolarización tiene un claro protagonista, China, y donde el factor fundamental, fíjense, vuelve a no ser Estados Unidos, vuelve a no ser el dólar, el que empieza a ver cómo su porcentaje, su parte del pastel se pierde, es Europa y el euro. Ya no es esa moneda que pueda sustituir al dólar, sino que es esa tercera moneda a medio y largo plazo, ya que una parte del mundo acoge al yuan como una parte fundamental, a la moneda china, para los pagos internacionales, intentando escaparse, no solo debilitar al dólar, sino escaparse de las garras de Estados Unidos y del dólar en materia de financiación, de refinanciación, de pago de intereses o de política monetaria. Pero la fotografía de Argentina nos deja muy claro que América, la parte sur, la parte latinoamericana, empieza a ser de una altísima influencia china, cosa que Estados Unidos no sabemos si tenía tan prevista, sobre todo cuando se inició este proceso de desdolarización o el inicio de la guerra de Ucrania, y los mensajes son todos: no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, vamos a ver en el camino ese no pasa nada, de qué manera acaba. Sábado, Francia, ojo con Biden y los préstamos estudiantiles, que tiene un lío descomunal. Ojo con la presidencia europea española, que ya ha comenzado y lo hace en Kiev. Ojo con lo que está sucediendo también en el entorno de la guerra de Ucrania y esa visita del jefe de la CIA, que puede escalar definitivamente la perspectiva de Rusia hacia Occidente, hacia Europa y hacia Estados Unidos. Buen sábado y buen descanso.